Escucha lo que pasa en la radio de todos. Lancelot Radio, en la 90.2 FM. Bueno, cuando son las 14:04, nos hemos retrasado 4 minutos, comienza Café de Periodistas, que como saben los viernes, luego hacemos el debate político y por lo tanto ahora simplemente es un pequeño análisis de los principales temas de actualidad del día. Buenas tardes, Sara González, ¿cómo estamos, Sara? Buenas tardes, pues con ganas de que llegue ya el domingo. ¿Preparada? Sí, yo creo que sí. ¿Vas a hacer algún asaderito o vas a venir aquí a las pantallas gigantes? Me toca trabajar, así que vamos a emitir la procesión en directo, la de Playa Blanca a las 12 del mediodía. Cubriremos después también la de la marítima de Valterra y ahí en medio me pondré a ver el partido. A ver si te da tiempo. Y a ver si sobre todo la Virgen del Carmen hace un milagro y España gana. Buenas tardes, Andrés Martínez, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Por cierto, que hablando de las pantallas gigantes, creo que la Balai está organizando a través de Renault aquellas personas que vayan, ¿no?, y compren una entrada, se le dará otra gratis. Claro, efectivamente, sí, es un 2x1, pero tienes que estar allí presencialmente y solo puede ser en ese momento. O sea, la gente que acuda, habrá una serie de stands, porque no hay que olvidar que todo donde se va a ver las pantallas, esto es el mismo escenario de Lava Live, que entre los dos conciertos, los de junio y los de julio, pues ha quedado, la verdad, que desierto, o por lo menos vacío, para que se pueda hacer esto, ¿no? La gente que acude allí y cortesía o un acuerdo comercial con Juan Toledo, con la concesionaria de coche Juan Toledo, pues a quien compre allí una entrada, pues se le regalará otra. Es decir, que allí habrá un establecimiento para vender entrada y por una entrada te llevas una segunda gratis. Casi, vamos, pues eso es una oferta magnífica, sí. Y un regalo que está haciendo sin duda el grupo Renault, ¿no? El grupo Renault, el grupo Juan Toledo. Pues bueno, pues aquí darle la enhorabuena al grupo Renault, sobre todo porque mucha gente se va a poder beneficiar de ir 2 personas y pagar la mitad, que no está nada mal, Sara. Y son conciertos bastante grandes y bastante Estamos hablando potentos, del concierto de Juan Luis Guerra, de Ana Mena, de Nicky Jam. Yo creo que son 2 jornadas que va a cubrir para distintos públicos varias necesidades y distintos estilos de música. Bueno, pues para eso solo tienen que ir el próximo domingo a partir de las 7 de la tarde, que creo que es cuando empieza toda la movida, porque la final es a las 8, y durante ese tiempo pueden adquirir esas 2 entradas pagando solo una para ver, entre otros, a todas estas personas, Juan Luis Guerra, que es quizá la cabeza del cartel, ¿no? El más que se escucha, o el que más generaciones coge y arropa. Abarca, sí. Luego el otro, lo que dijo ella, Nicky Jam ya es un estilo más reggaetonero, más urbano. Que tiene más urbano y que tiene mucho público, sobre todo el joven, ¿no? O sea que... Bueno, hoy políticamente, después también lo vamos a comentar en el debate con los políticos, Andrés, pues ha sido noticia esa rueda de prensa que ha ofrecido el que fuera alcalde del PSOE en aquel entonces, hace 14 años, en este caso José Francisco Montelongo, que hoy daba una rueda de prensa porque recientemente, por fin, se terminó un calvario judicial contra él y otras tantas personas que lo han sufrido en esta isla, que finalmente han quedado absuelto de toda culpabilidad, pero durante 14 años le cambiaron bastante la vida, porque esto afecta a él y a todos los que estaban imputados y fueron juzgados, pues le afecta familiarmente, económicamente, en fin, que la gente no sabe el daño que a veces se produce y sobre todo cuando la justicia tarda tanto tiempo en pronunciarse. Sí, claro, él sufrió lo que se dice, ¿no?, la condena de telediario, ¿no?, en el sentido de que se le hombre, lógicamente los medios de comunicación, por lo menos en siempre la presunción de inocencia fue por delante y así ha sido. A nosotros nos criticaban precisamente porque decíamos lo contrario, decíamos, oiga, cuidado, estos temas se exageran, estos temas se están mezclando cosas y se está poniendo en solfa la honorabilidad de tanta gente de la isla de Lanzarote, ¿no?, y de Arrecife en concreto. Claro, y en el caso de él, la sentencia... Y nos criticaban porque dice que éramos muy flojitos. Ha quedado completamente absuelto y sí es verdad que la sentencia sí dice que había algunas cosas que podrían ser irregular, pero que no se le imputaba
primero, una prevaricación o en el sentido de que se supiera lo que podía estar pasando, porque él como alcalde pueden hacer un movimiento de un ayuntamiento de Arrecife, pues podía haber muchas cosas. En fin, quedaron todos absueltos, menos el interventor, ya se sabe, Carlos Sáenz, y la verdad que son 14 años, como dice, se te va la vida en ello, ¿no? Hoy lo comentaba en la radio, mucha gente, en otros procesos también judiciales son tan largos que a lo mejor gente cercana, familiares, padres, gente mayor que a lo mejor incluso pudo fallecer y a lo mejor esta gente se queda con una espinita, ¿no? Sí, En el corazón diciendo, y ya no solo los que fallecieron, Andrés, sino hay gente afectada psicológicamente sí. por familiares y tal, porque en fin, porque son situaciones muy duras, que solo sabe quien la vive y las familias de quienes lo viven. Yo por eso siempre, y prefiero quedar de flojón en este tipo de cosas, pero siempre digo, presunción de inocencia, cuidado, no exageremos, demos la noticia sin más carga personal que la puramente ya tiene el propio enjuiciamiento o el propio caso, y no cebarse como se ha cebado aquí muchos medios de comunicación que realmente han hecho lo que se llama la pena de banquillo contra él y contra otro imputado en otros casos que finalmente fueron bueno, pues juzgados y absueltos, ¿no? No digo nada del caso que se siguió contra Juan Francisco Rosa, ¿no? Que le pedían casi 20 años, ni a los terroristas se le han pedido tantos años, ¿no? Y se le pidió y se le tuvo en su día ahí en la plaza pública dándole leña a todo el mundo, y finalmente salieron absueltos todos los que estaban imputados en ese caso, que ya muchos creíamos que era de una injusticia, como finalmente se demostró, total. Andrés, ¿quería decir algo? No, simplemente que se estaban viendo las imágenes, porque luego José Montelongo en estos 12, 14 años se ha mantenido muy bien, porque casi no se notaba la diferencia entre las dos ruedas de prensa, la de esta mañana y la de hace 14 años. Pero a donde quiero ir a parar es que hace 14 años el PSOE fue muy, vamos a decir, injusto con su compañero de partido, con esa, porque el PSOE demostraba ¿cómo se dice? Las políticas de transparencia y de tal. Sí, no, fue cuando el tema de Podemos, se metieron ahí, querían llevar el nivel de Podemos, porque Podemos ya estaba adelantándole por la izquierda y entonces ellos querían un poco elevar el listón, pero además se mezcló una lucha interna dentro del comité local de Arrecife, donde Dolores Corujo, que en aquel momento quería hacerse, en fin, con todo el partido, necesitaba controlar esa agrupación local, y era muy importante controlarla, y ahí José Montelongo tenía su poder, hubo pulsos políticos y al final pues presionaron de manera total y absoluta a José Montelongo, como que le iban a dejar en el vacío si no dimitía, y no le quedó otra que dimitir. Bueno, vamos a hablar de otros temas más, porque en la tertulia vamos a hablar con los políticos precisamente de este tema y de los daños que se producen, daños colaterales importantes. Bueno, Andrea, ¿finalmente se va a hacer una playa para perros o se va a permitir que los perros puedan ir a una playa a pasear de Arrecife? Bueno, es que está aprobado en sesión plenaria en Arrecife. Lo que pasa es que lo que reclaman pues, propietarios de perros y del municipio de Arrecife es que se habiliten las zonas. Bueno, ya lo hablamos aquí una vez, se baraja este lugar, el que está allí en la entrada del charco por la parte del Arrocar, ¿no? Que da ahí al Castillo de San Gabriel, como estamos viendo, y también, si no, en la Concha. Ahí estamos viendo también las imágenes. Y eso es lo que ellos quieren. Quieren un lugar donde puedan pasar, como en otros municipios, una playa habilitada. De lo contrario, si vas puede ser... playa del cable, me están diciendo, Andrés. La Concha, verdad, perdón, el cable. No, la Concha no es el cable, perdón. Y la playa esa que no sé el nombre, que creo que tiene la del, no sé si de la Cruz, la playa de la Cruz. La playa de la Cruz, cerca del Arrocar, al lado del Arrocar, sí, cuando vas caminando es antes de pasar al Arrocar. Y entonces, en eso están reclamando, hemos hablado con Marcelo Schunk o algo así, es un portavoz de esos propietarios de perros, y quieren que se ejecute lo que se aprobó en sesión plenaria y que no estén como proscritos cuando quieren pasear con sus perros en alguna playa, ¿no? Pues bueno, pues buena idea. Íbamos a oír a esta persona, pero lo podrán oír en el informativo porque hoy tenemos poco tiempo para tratar. La fiesta del Carmen, ayer fue la procesión terrestre en Teguise, también fue la procesión marítima en la isla de la Graciosa. Y la terrestre en Playa Blanca. Y Valterra fue la terrestre también. Valterra fue ayer por la tarde, porque yo vi gente por ahí y yo creo que ayer por la tarde fue Valterra. Y también hoy en La Graciosa, que estamos viéndola con la alcaldesa, con Olivia Duque, es también la procesión terrestre también
hoy en la isla de la Graciosa. Primero es la Marítima, ellos lo hacen así, y luego hoy es la procesión terrestre de la Virgen del Carmen, que como sabe todo el mundo, es la patrona de los pescadores. Y bueno, ahí estamos viendo, Andrés, no sé si de este año o de otro año. Sí, son imágenes de las de ayer, De ayer. Y la verdad que es una procesión muy bonita, siempre las procesiones del Carmen. Es verdad que la más multitudinaria, que es la de Puerto del Carmen, siempre el Ayuntamiento de Tías lo aleja de la fecha del Carmen, casi lo acerca más a San Ginés, o lo suele hacer sobre primeros de agosto, pero para mí es una de las imágenes más bonitas. Yo el otro día hablaba con Ye Cabrera y decía que estaría más bonito que se unificaran pues todos los municipios del Día del Carmen y que hicieran una gran... Casi, no mitad de isla, pero casi, son muchísimas zonas las que tiene el Carmen. Estamos hablando de Playa Blanca, Arrecife, Arrieta también se celebra. La Graciosa, Puerto del Carmen, La Villa. ¿Y la de Arrecife no se hace, la Marítima? Sí, se hace el domingo por la tarde. Vale, porque yo recuerdo cuando era muy joven que la de Arrecife era extraordinaria. Claro. Bueno, es que antes... Y larguísima. Y larguísima, pero es que antes Arrecife, bueno, estoy hablando antes de nacer tú, Sara, es que en los años 70, 80, Arrecife vivía de la pesca, el sector pesquero. Y bueno, yo recuerdo, yo montarme con Chinijo, me acuerdo, en algún barco y pesquero, y era extraordinariamente grande en aquella época, y no habían yates como estos, eran todos pescadores, eran chalanas, barcos, porque bueno, había una flota, llegaron a ver, en Lanzarote llegaron a ver, que se dice fácil, no quiero ahora equivocarme, pero más de 200 barcos en Lanzarote, entre chalanas, barcos y tal, que antes, bueno, todo lo que era la ribera del Charco, todo lo que era Puerto Nao, era realmente, y todo lo que era la Marina de Arrecife, toda esta parte donde estamos nosotros en Arrecife, en el hotel, todo eso estaba lleno de embarcaciones pesqueros. Y esto era ayer en Playa Blanca, donde el domingo vamos a hacer, Sara, en directo. Sí, en directo a partir de las 12, de 12 a 2, la Marítima. Seguramente cogeremos el final de la misa, como el año pasado, y ya pues toda la procesión marítima allí por la avenida. Y ayer sí me estaban comentando que fue muy bonita, que fue alrededor de 200 personas a Playa Blanca. ¿Te refieres en la terrestre? En la terrestre. Sí, y luego ayer estaba animada por la noche porque hay gente que me musicales. mandó vídeos, había mucha gente ayer también. Es que hay mucha gente que está de veraneo también, ahora mismo peninsulares, canarios, que van de vacaciones y les encanta este tipo de festejos. Y bueno, y la de la Playa Blanca es muy bonita, la procesión marítima también. Sí, ahí suele... Ahí era la tradición, ahí el párroco suele tirarse al agua, al mar. O lo tiran. Creo que lo tiren. Yo me acuerdo el que era el párroco Sixto. Yo he ido un par de veces en los últimos años también, y es muy bonito. Sí, hombre, sí, además el entorno de Playa Blanca es muy bonito y la verdad que es una festividad. Mira, ahí estamos viendo la cantidad de gente, Sí. esa fue creo del año pasado, si no me equivoco. Bueno, ¿y qué más, Andrés? Becas de la Universidad de Medina se ha vuelto a convocar. Sí, bueno, eso es una buena noticia. Se convocan, ya se abrieron el 8 de julio hasta el 8 de agosto. Estuvo el portavoz Juan Cruz y bueno, es una beca interesante. Son casi 3.700 euros para el estudiante que se la dan. Son unos 400 euros mensuales, que lo creas o no, pues para algo ya da. Y es verdad que no puede acceder todo el mundo, tienes no solo que tener un gran expediente académico, sino también unas condiciones económicas, es decir, dice que muchas veces Juan dice, pues familias desestructuradas o madres solteras o padres Y gente, solteros. digamos, que le gusta estudiar, pero que se lo merece y que a lo mejor pueden perder la oportunidad. Y que si no tienen esa beca no podrían estudiar, y es una pena que se desaproveche el talento de esas personas. Creo que colabora el Grupo Cabrera Medina. Grupo Cabrera Medina y otros empresarios, Y me otros acuerdo empresarios. de Cabrera, otros también suelen aportar y con esa ayuda, más el propio patrimonio que dejó Mercedes Medina, que es un poco la herencia de Maura, creo que es la hija que siguió pues la tradición de esta gran profesora o maestra que mucha gente pasó por sus aulas y que quería que eso, pues que no se perdiera la oportunidad de alguien que pueda tenerlas porque vale, porque le gusta estudiar y que por cuestiones económicas pues se pierde ese talento que desea estudiar. Bueno, y ayer llegaba, que a lo mejor no lo sabe, Alejandro Hernández, que es el árbitro canario que estuvo en los mundiales, arbitró el Brasil-Haití, además de ser el cuarto árbitro de 4 o 5 partidos del mundial. Ayer fue recibido por familiares sobre todo y algunos amigos. Ayer estamos viendo a su padre, a Gerardo, que fue árbitro y que fue seguramente Andrés el que le metió a Alejandro, que lo estamos llegando en este momento cuando llegaba precisamente y era recibido
y le daban la bienvenida pues sus familiares y también ahí lo estaba viendo con su padre, con Gerardo. Y en fin, de aquí darle la enhorabuena porque arbitró muy bien Andrés, pero nos quedamos con cierto, en fin, la magua de que pudiera haber arbitrado más partidos. ¿Por qué no lo arbitró? Creo que es porque como España fue avanzando, le fue perjudicando, ¿no? Eso suele ocurrir cuando tú tienes en uno de los deportes, tienes a grandes selecciones o equipos, pues los árbitros representativos, claro, ya empiezan a estar en cuadros más importantes. Pero sí es verdad que, no sé, por ejemplo, un árbitro argentino pitó, no sé si era un Francia-Marruecos, unos cuartos de final, le dieron poco, le dieron un partido de grupos, no siquiera un 16avos ni octavos. Y quien me conoce sabe que no soy nada paternalista ni chauvinista. Bueno. Cuando es un buen árbitro, bueno. y sobre todo cuando hemos visto otros árbitros que, vamos, que no dieron la talla en el Mundial, ¿no? Sí. Sobre todo aquel que le permitió dar patada al Paraguay y España, el Uruguay. El uruguayo, sí. Sí, no, y además, ya no solo porque sea lanzaroteño, es el árbitro representativo, el único del fútbol español. Vamos a hablar, es decir, en muchas cosas seremos malos, pero en fútbol no, y en nuestra liga es buenísima. Es decir, yo entiendo que los árbitros argentinos, italiano, inglés, alemán, pues tienen que estar bien representados porque están acostumbrados a partidos importantes en sus ligas y partidos importantes en la Champions, ¿no? Y la verdad que yo creo que debieron darle más oportunidad Alejandro, y bueno, pero bueno, él hizo bien su función y su labor. Y sobre todo, decir también que el Lanzarote está dando buenos árbitros, porque me estaba comentando el propio Gerardo que Ágata López García ha logrado recientemente ascender a la primera división de árbitro de la Liga Femenina, de primera división. Y eso era una noticia que yo desconocía ni siquiera que esta árbitra había llegado a estar en Canarias. Bueno, pues sí. Ágata López García, así se llama la mujer que esta temporada va a arbitrar y por lo visto dicen que es muy buena en la primera división de la Liga Femenina de Fútbol, lo cual pues siempre es muy interesante. Y una noticia que yo personalmente, la verdad que la he recibido con mucho, me ha emocionado, y es que le han dado un premio dentro de mucha gente que le han dado premio del turismo, ¿no? De distinguido del turismo, en este caso, a la persona que estábamos viendo en pantalla, bienvenido, que realmente, bienvenido Saavedra, que bueno, perteneció durante muchos años al grupo Farione, pero que fue más allá de un buen director, general, es una persona muy querida, Andrés. Muy, muy querida, yo también. Bueno, sé que tú hablaste esta mañana con él y yo hablé con él también en la pieza de informativo, hicimos una conexión telefónica, le felicité personalmente. Y la verdad que a mí, bienvenido, me encanta la historia de él porque es ese romanticismo que ya creo que hasta por convenio ya no se permite, pero la historia de ese niño casi en menor de edad que empieza como botones y acaba, no el director del hotel, director del grupo Fariones, es decir, estamos hablando de un emblema turístico de la isla. Y todo al final, lo decía Héctor Fernández, gerente de las PEL esta mañana en la radio, fue unánime, es decir, nadie podía cuestionar que no se le entregara, es el Isla de Lanzarote, otros años ha sido Iberia, o ha sido compañías muy importantes. Yo creo que se lo merecía, es un hombre que ha estado trabajando continuamente, tanto en el hotel como en las ferias, un hombre, lo destacaba Héctor, muy asociativo, siempre ha estado en asociaciones de Asolán, ahora estaba en el Puerto del Carmen. Muy importante, la verdad que... Ahí estamos viendo el libro de oro precisamente del Hotel Fariones, donde en su época de director, donde pasaron, bueno, en su época de director y cuando no era director, porque él empezó de lo más bajo, empezó del escalafón más bajo de un hotel que era, precisamente cuando era un niño, empezó de botón y llegó a ser el director general, fue director del hotel y después director general del grupo Fariones, que es uno de los grupos netamente lanzaroteños más importantes del mundo de la hostelería de la isla de Lanzarote, lo cual de aquí queremos felicitarlo. Sara, nos tenemos que ir. Nos vamos, pero también decirte que hemos hablado de las fiestas del Carmen del Mundial y también recordar que están las fiestas de Taiche y de Guatiza este fin de semana. Sí, las fiestas de Taiche creo que duran casi 20 días. Por lo menos. Taiche y Guatiza, tienen ahí los dos. A la par, los 20 días a la par. Si ponen casa, vamos para allá. Pues bueno, iremos. Andrés, muchas gracias. Por cierto, Sopa de Ganso, que es la película de los hermanos Marx, que yo siempre recomiendo a los hermanos Marx porque
es ese humor surrealista, ¿no? Sí, absurdo y disparatado. Pero que y además Sopa de Ganso es una de las buenas. O sea, siempre se dice Una noche en la ópera, sí, Una tarde en el circo, pero Sopa de Ganso es muy graciosa. Es cuando están, bueno, en su mejor momento, Groucho Marx sobre todo. Pero bueno, Harpo también, chicos. Yo soy muy de los hermanos Marx y la recomiendo. Además, luego otras 3 películas menos conocidas quizá, pero también clásicos y muy interesantes, muy interesantes. Y por cierto, advierto a la gente que vayan a viajar, que vayan a caminar o a llevar el coche por la zona del Lomo, que tengan precaución, porque es que el Ayuntamiento de Arrecife van a faltar, no sé qué plan es este, si el 4º o el 5º, pero van a intentar asfaltar más de 300 calles en toda Arrecife. Ya empezaron a asfaltar, y así ya lleva un plan de asfaltado. Y lo más destacable, Andrés, es que la mayor parte de esas carreteras, de esas calles, mejor dicho, llevaban años y años sin recibir una gota de asfalto, ¿no? Pues ahora se está haciendo un asfaltado importante en la zona lo que está entre el Charco y Valterra, en la zona... Sí, era la parte del Lomo. Del Lomo, sí, el otro día también hicimos una noticia. En este caso, estas son las últimas imágenes porque ya la maquinaria pesada está funcionando a tope y la verdad que, bueno, un esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento de Arrecife, yo creo que lo necesitaba, sí, decías, yo creo que eran 30 o 40 años, algunas hasta 40 años. Sí. Andrés, muchas gracias. Sara también. Nosotros vamos rápidamente porque nos están esperando los tertulianos políticos del Café de Periodistas del debate de los viernes. Escucha lo que pasa en la radio de todos. Lancelot Radio, en la 90.2 FM. Quiero ver votando hasta la fila del McAuto, porque McDonald's te trae el McMenú mitiquísimo por solo 8,90 €. Elige tu mítica Big Mac o tu mítica McRib con patatas y échale alioli. ¡Arriba esas manos, que este verano será mitiquísimo! Hola Arrecife, ya está aquí el verano y vuelve el plan favorito de los más pequeños. Llega el campus multiactividad del Parque Deportivo Municipal de Arrecife, del 22 de junio al 4 de septiembre, para niños y niñas de entre 4 y 13 años, con una gran variedad de actividades como natación, juegos cooperativos, talleres, deportes de raqueta, baile y muchas sorpresas más. Más información e inscripciones en la recepción del Parque Deportivo Municipal de Arrecife. No te quedes sin tu plaza, son limitadas. Descubre el Ya EQ7 híbrido enchufable en Lanzarote, un SUV con hasta 1.200 kilómetros de autonomía combinada, 90 kilómetros en modo eléctrico, etiqueta 0 emisiones, diseño premium y tecnología para disfrutar cada trayecto. Ahora desde 22.800 €, solo por tiempo limitado y con unidades limitadas. Además, en Omoda Ya EQ Canarias también contamos con opciones de renting en gama y 7 años de garantía. Visítanos en Omoda Ya EQ Lanzarote, en calle Escotilla 37 Arrecife, o entra en omodayaeqcanarias.com o Moda Ya EQ Canarias del grupo Rafael Afonso. No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad. Es un sentimiento que ondea, cuando se alza lo hace un pueblo. Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla. Así la quiero yo. Una bandera. Una sola voz, Gobierno de Canarias. Islas iguales. El pueblo marinero de Playa Blanca nos invita a participar de las fiestas de la Virgen del Carmen. La belleza de su paisaje y el calor humano de su gente abrazan el amplio programa festivo publicado en yaiza.es. 18 de julio, concierto de Arístides Moreno y la 101 Brass Band. Y el 19 de julio el pueblo honra a su patrona en la procesión marítima. Ven y disfruta en Playa Blanca. Invitan Comisión de Fiestas y Ayuntamiento de Yaiza. Hay momentos que no pueden esperar. Ese viaje pendiente, esa reforma, ese nuevo comienzo. En Caja 7 escuchamos tu plan y lo hacemos posible contigo. Porque cuando confías en tu proyecto, nosotros confiamos en ti. Caja 7. Transformamos confianza en progreso para Canarias. Más información en cajasiete.com/préstamos.
El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com. Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica Vitaldent Arrecife, en calle Fajardo 31, esquina Tenerife, o llámanos al 937 33 33. Escucha lo que pasa en la radio de todos. Lancelot Radio, en la 90.2 FM. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del Café de Periodista y como siempre los viernes el café del debate de los políticos de los viernes. Vamos rápidamente a saludar a los invitados de hoy, aunque ya les cuento que hay una persona que falta, le damos un pequeño tirón de oreja, de momento le enseñamos la tarjeta amarilla, pero esperemos que no tengamos que llegar a la tarjeta roja. Buenas tardes, don Alfredo Mendoza del Partido Socialista, ¿cómo estamos, don Alfredo? Buenas tardes, la tarjeta amarilla no era para mí, ¿no? No, la tarjeta amarilla, lo vamos a sacar ahora aquí, es al señor Echede Eugenio, de Coalición Canaria, que por lo visto nos acaba de llamar, que ha tenido un imprevisto y va a llegar 5 minutos tarde, pero nosotros no podemos detener el programa. Vamos rápidamente también con Ángel. ¿Cómo está, don Ángel, de Villaiza, de UPI? La tarjeta amarilla es como cierto Ángel Domínguez, que se la guarda para según quién sea la selección. Y vamos a saludar también, en este caso, a Juan Monzón, del Partido Popular. Don Juan, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Bueno, antes de que entre, y así también damos un poco de tiempo, me gustaría saber, porque precisamente el domingo, me imagino que todos los que estamos aquí nos gusta el fútbol, o al menos vamos a seguir la selección. Alfredo. Sí, bueno, los partidos no soy muy futbolero. No eres futbolero, pero la selección sí. Pero sí, siempre cuando juega la selección, siempre yo creo que somos todos futboleros y todos tenemos nuestra parte de entrenador también. ¿Y te atreves a dar un pronóstico? Pues es complicado, es muy complicado. Más allá del deseo. Bueno, más allá, yo creo que España puede ganar perfectamente. Mi porra, si vale de algo, yo apuesto que gana España 2-0. Aunque se me antoja un poco complicado, porque Argentina estábamos viendo como tira de épica siempre y a última hora ha solventado 3 partidos. De épica e incluso de marrullería, porque son muy marrulleros. Sí, son muy marrulleros, pero bueno, yo creo que España es el fútbol que ellos practican no solo en la Argentina, en Paraguay, Uruguay, es el tipo de fútbol que suelen practicar menos Brasil. El resto de equipos Colombia no tanto tampoco, también es verdad, pero no sé por qué la gente que está al lado de Argentina, Paraguay y Uruguay suelen jugar con mucha, voy a decir, son marrulleros. Pues yo comparto, don Jorge, la línea en la que va. Si Argentina sale de esa manera tan agresiva como salió con Inglaterra, a calzar a los jugadores, a no dejar jugar a fútbol, España viene a jugar a fútbol, España juega a fútbol. Si no se lo van a permitir, España va a tener un partido complicado, pero también entiendo que España tiene un equipazo, tiene mejor equipo que Argentina. Hay que atar en corto a Messi, sobre todo Messi, en los últimos momentos del partido, que fue un grave error. En este caso creo que de Inglaterra cerrarse atrás y no ir a hacer frente a ese equipo. Y espero que España, seguro que es la oportunidad que tiene. ¿Te atreves a dar un pronóstico? Yo diría que un 2-1. 2-1. Ángel. Para mí han llegado a la final las 2 selecciones que tienen más definido su estilo de juego. Indudablemente yo... Pero Argentina además de juego de cara al espectáculo, España juega infinitamente mejor que Argentina, aunque hay que reconocer que los argentinos son muy competitivos y encima tienen el añadido de que tienen a Messi. Por lo tanto, vamos a confiar en que el domingo tenga la selección española un buen día y que el amigo Cucurella seque bien a Messi y le podamos ganar. Pues vamos a ver, esperaremos todo al resultado y a ese partido que, por cierto, ya se ha creado mucha polémica porque por lo visto Infantino, que es el presidente de la FIFA, ha dicho que van a tardar lo que se llama, en este caso, el entretiempo del descanso, va a tardar 25-30 minutos, una cosa inédita, inaudita y que nadie entiende, ¿no? La verdad es que no se entiende, porque por encima de cualquier... Es por las actuaciones, porque dicen que han contratado a muchas primeras figuras del mundo artístico, musical, y que necesitan por lo menos 25-30 minutos.
Hombre, en el deporte también manda don dinero, ¿no? Sí, y hombre, claro. efectivamente esa publicidad y ese marketing de publicidad que se hace en un mundial es importante, pero espero que eso no perjudique al juego, ¿no?, de una gran final deportiva como es esta gran final de fútbol, y que no perjudique a ambos equipos, ¿no? Espero que así sea, y nada, y vamos a ver qué nos depara. Bueno, pero seguro que vamos a ver un gran espectáculo y una ansia de poder celebrar, evidentemente, aquí en España un triunfo de un segundo mundial, una segunda estrella en esa camiseta de España. Bueno, vamos ya con algunos de los temas. Este fue un tema de última hora que quiero simplemente coger una opinión rápida de los tertulianos que están hoy aquí invitados. Y es que hoy a las 9:30 el que fuera alcalde del PSOE, ahora en coalición Canarias, José Montelongo, pues ofrecía una rueda de prensa porque lleva el hombre pues casi 14 años, si no me equivoco, entre 2 y 14 años, bajo sospecha por 2 casos que se llevaron en el Ayuntamiento de Arrecife. En este caso, el caso Inelcon y el caso también Tunera, dentro de lo que era la pieza del caso Montecarlo, que era una pieza separada a su vez del caso Unión. Alfredo, bueno, si quieres, no sé si podemos oír, antes de que opine, bueno, ha llegado HD y Eugenio para darte simplemente voz y voto. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y disculpen el retraso. Bueno, de momento solo se le enseñamos la tarjeta amarilla. Vamos a oír dos declaraciones de las tantas que hizo en esta larga rueda de prensa de José Montelongo. Durante todo ese tiempo aprendí que la espera también desgasta. Cada noticia reabría una herida, cada titular devolvía la sensación de estar otra vez en el punto de partida, y mientras todo eso ocurría, la vida seguía avanzando. Hoy existen 2 sentencias absolutorias en las 2 piezas del caso Montecarlo en las que fui juzgado. No necesito añadir nada a lo que dicen, hablan con claridad. Lo único que me permito compartir es una reflexión. Las investigaciones ocupan portadas, las absoluciones rara vez reciben la misma atención. No sé si fue o no una jugada, es que no puedo entrar a valorar esa pregunta, ¿no? Quizás yo por mi parte hice lo que entendía que tenía que hacer en aquel momento. Quizás esa pregunta habría que hacérsela pues, bueno, a los responsables del Partido Socialista. Bueno, la pregunta creo que era de algún periodista que hizo una pregunta relacionada a que si ahora cualquier otro socialista es imputado, y en referencia posiblemente a Dolores Corujo, pues tendría que dejar los cargos públicos que ostenta. Bueno, pues como dice José Montelongo, habría que preguntárselo a los afectados, que de momento no hay ninguno, porque no hay ninguna persona imputada en el Partido Socialista en la isla de Lanzarote que yo sepa. Alfredo, en cualquier caso, este tipo de cosas, y no quiero que entrar en las profundidades del caso, sino simplemente lo que dice Montelongo, yo al menos lo vengo diciendo muchas veces, y es que antes de ser un caso juzgado, ya recibe la condena de Telediario, ¿no? Muchas veces, ¿no? Sí, bueno, y en el caso de caso Montelongo concreto, todavía fue peor, porque el propio partido le obligó a dimitir, ¿no? Sí. No, no obligarlo a dimitir, simplemente el cumplimiento de lo que teníamos estipulado, como hicieron otros compañeros que estaban en la misma pieza y con las mismas condiciones. Compañeros que han estado apartados del partido igualmente 14 años, que se dice pronto. La verdad que siempre lo he dicho, ¿no? Cuando hay un proceso judicial de este tipo, quizá lo apuntaba él perfectamente, ¿no? Hay titulares que llenan los periódicos cada mañana, pero cuando te absuelven, simplemente con 2 líneas se resuelve, ¿no? Los 14 años que has estado apartado. Y estos compañeros, como apuntaba anteriormente, han estado pues, en la misma situación que José Montelongo, y ellos hoy están en disposición de volver a recuperar su afiliación al partido, porque ha quedado debidamente demostrada su inocencia, pero mientras tanto hicieron lo que el partido en este caso se esperaba de ellos, ¿no? Que era apartarse. En este caso, en las circunstancias de José Montelongo, pues el añadido que era en aquel entonces era alcalde. Recuerdo el proceso aquel que incluso... Muy duro, ¿no? Incluso muy duro a nivel personal y a nivel político. En aquella época yo pertenecía al comité local, donde José Montelongo también era secretario local, y una de las cuestiones que yo siempre le decía, pues estábamos en un proceso de primaria, cuando todos apuntaban y sabíamos que iba a suceder lo que efectivamente sucedió, que acabó imputado y con juicio oral abierto, que es la línea roja que establece el partido. Y se lo decía, digo, José, es preferible que des un paso a un lado, que mantengas la opción de que otros compañeros opten a ir a unas primarias a la alcaldía y posteriormente pues ocupar otros cargos, porque perdemos un valor
en el Partido Socialista en aquel entonces, que yo creo que era, todo el mundo reconocía como un valor en alza, ¿no?, dentro del Partido Socialista. Y bueno, prefirió seguir adelante, prefirió enfrentarse en aquel entonces a toda una dirección del partido. Se creó una crisis. Y crea una crisis dentro del partido. De hecho, una vez que se resuelve su entrega de acta y de militancia, pues crea inmediatamente otro partido político paralelo para lo que él creía que era su derecho de representar a la ciudadanía bajo las siglas de un partido político. Y no lo entendió de esa manera, tampoco lo entendió el Partido Socialista, pero sí, ya digo, hubo compañeros que estaban en su misma situación y que hoy, evidentemente, están en disposición de regresar al partido. Bueno, una rápida opinión, Jedi, de estos casos, y sobre todo a mí me interesa más el hecho de que muchas veces, insisto, y lo sigo manteniendo, la presunción de inocencia se valora poco en este país, pero cuando toca a uno y a otro, en este caso, parece que hubo también un tema político de luchas internas, pero bueno, eso es lo que dice el propio José Montelongo. Bueno, yo tuve la oportunidad de acompañar a José en una rueda de prensa dura a título personal, especialmente, y lo decía él, hay personas a las que le hubiera gustado que le llegara esta noticia y hoy ya no están, son 14 años, casi nada, lo que ha pasado de calvario judicial, mediático y de poco compañerismo de los miembros del Partido Socialista, pero tengo que felicitarlo por la elegancia y por el saber estar y por el demostrar una vez más que él sí es un caballero, y hoy demostró además una vez más que ese José Montelongo, que es un caballero y que tiene saber estar, no cabía en el Partido Socialista que hoy conocemos de Lanzarote, no cabía en el Partido Socialista de Loli Corujo o de Carlos Espino, porque no están a su altura. Es decir, y esa es la realidad, y hoy lo demostró una vez más, porque hoy lo fácil hubiera sido decir dónde está la dimisión de Loli Corujo cuando a mí me la exigió, o dónde estuvo la dimisión de Carlos Espino en el caso de las cocinas de los centros turísticos cuando a mí me lo exigieron, y no llegaron esas dimisiones, y sí exigieron la de otros, pero con elegancia, con saber estar, José hoy dio su versión y puso sobre la mesa una sentencia que no es cuestionable y que dice que de todo aquello que lo acusaron y que corrieron ríos de tinta y que se despegaron de él sus compañeros, no había nada, y hoy lo ha dicho un juez, tarde pero lo ha dicho. Entonces yo creo que con eso quien debe hacer una reflexión es este Partido Socialista de Lanzarote. No me gusta hablar de Partido Socialista porque yo sé que hay muchos socialistas... No hagáis, y con mentiras menos, porque está haciendo una barbaridad de mentiras terrible. Yo sé que hay... Perfectamente que hay casos de compañeros que estuvieron apartados también entregando su acta. Yo sí... Me gustaría terminar, Alfredo, yo no le interrumpí. Yo sí creo que hay socialistas que merecen la pena. Sí creo que hay socialistas que probablemente renieguen de este Partido Socialista que muchos socialistas no reconocen, porque está en manos de quienes, repito, no están a la altura de muchos socialistas, que tienen otro nivel político, personal y humano, que hay miembros de este Partido Socialista que nos han demostrado en este y en otros muchos casos. Y repito, creo que es uno de los temas del debate de hoy, y que especialmente no lo han demostrado cuando procedimientos de este tipo afectan a miembros de otros partidos, y ahora cuando ven las barbas de su vecino arder, dice el refrán, por las tuyas a remojar, ¿no? Bueno, Ángel. Hombre, lo que es lamentable que una persona haya tenido que estar 14 años con ese juicio mediático, y condenado, y ahora resulta que queda suelto de todo, y como él decía, todos los titulares que dieron a pie esa posible o ese posible delito, ahora nadie se va a acordar en redimir su castigo mediático, por decirlo de alguna forma. Y hay que decir, Ángel, que se me olvidó decirlo en la introducción, que no solo estaba él apartado, que se apartaron a muchas personas, algunos del PSOE, pero también a empresarios y a mucha gente, que sé que muchos de ellos psicológicamente están todavía afectados, ¿no? Porque eso parece que no, pero en una persona que se considera honrada, que lo ponga al pie de los caballos, siempre, sea socialista, sea donde sea, da lo mismo. No, pero yo me refiero, ahora estamos hablando de él porque es la persona que se ha puesto aquí de ejemplo. Estoy hablando en general de todas estas situaciones de personas que son acusadas, son llevadas a juicio, pasan los años. Posteriormente, bueno, todos sabemos casos aquí de gente que estuvo 2, 3 meses en la cárcel y al final, pues, que quedaron ni siquiera sueltos ni juzgados de nada. Y eso es lo que... También el caso de otros socialistas, en este caso. Que son cosas que se deberían de corregir.
Venga, Juan, rápido, Juan. Yo, total apoyo a José Montelongo. Se le nota en la entrevista de hoy, emocionado con respecto a sus palabras que dice. Pero bueno, para que el Partido Socialista sea creíble y Alfredo sea creíble en lo que hoy dice aquí, tiene que aplicarse el cuento y no solo decirlo, sino aplicarse. Yo creo que igual hubiesen estado presentes parte del Partido Socialista ahí en esa entrevista, escuchando a su compañero o ex compañero, ¿no? Compañero porque bien lo ha dicho, ¿no? Que una vez que no hay causa podrán volver al Partido Socialista si tienen las puertas abiertas. Dígaselo a Segundo Rodríguez que ustedes, una vez el caso Unión y ser liberado de todo, se ha querido afiliar al Partido Socialista, ustedes se han negado a incorporarlo en las filas del Partido Socialista, dicho por él mismo, ¿no? Por lo tanto, hay que aplicarse el cuento cuando... yo sé que a ustedes el Partido Podemos le marcó la línea del trabajo que ustedes tenían que hacer, ¿no? Y la ética política y moral que tenían que hacer antaño, en aquella época, y ustedes se atribuyeron también esas líneas rojas de una vez que te imputan, te apartas de allí, ¿no? Se han dado cuenta que eso no va con el Partido Socialista, no corresponde, sobre todo cuando afecta a cargos importantes a nivel también estatal del Partido Socialista, que no se aplican el mismo cuento que le han aplicado en este caso a José Montelongo en su momento, ¿no? Y es triste saber que existe un partido político que tenga ese doble rasero de mirar, que depende quién sea el cargo dentro del Partido Socialista, aplican una tabla de medir o no, ¿no? Y yo creo que eso es triste y deberían, si quieren realmente que la ciudadanía crea en ese Partido Socialista, deberían públicamente el Partido Socialista salir a pedir disculpas a José Montelongo por una actuación que no fue la más apropiada. Bueno, no tengo más tiempo. Yo sé que puedo hablar. Es una pena porque es que hablan con alegría, con bueno, pues entonces, como los dos al menos. Cuestión de difamación. Pero no voy a dar la palabra de respuesta. No comparto en ninguna medida lo que están diciendo. Mire, el Partido Socialista es claro con esto y tiene establecido en sus estatutos cuáles son las líneas rojas. Y evidentemente, en este caso, en el caso concreto de José Montelongo, como de otros muchos más, se cumplieron. La única diferencia aquí que usted pretende que yo vaya ahora a sentarme a una rueda de prensa a ver a Montelongo decir lo que ha sucedido estos 14 años, mire, no hace falta que me siente en una rueda de prensa, primero porque él decidió ya en su momento, ya no solo apartarse del Partido Socialista, sino crear un partido paralelo para quitarle al PSOE lo que él creía que era de él. Y eso penaliza ya no solo con la afiliación, sino también con los militantes y simpatizantes del Partido Socialista. Pero fue una decisión personal de él, en la que ni me quiero meter. ¿Entiendes? Y después otras cuestiones que están diciendo sobre si tenemos dignidad o no. Mire, vamos a ver, no hablen de dignidad, ni Coalición Canaria, ni el Partido Popular. En ningún momento en mi intervención me he referido a casos de corrupción o a casos de delincuentes confesos que están hoy en la cárcel, porque no creo que sea el foro ni es el momento. O sea, simplemente me he limitado a decir que no me parece lógico que una persona esté 14 años esperando por una sentencia que al final es absolutoria y que de verdad coincido con él, que cuando se condena a una persona está muchísimo tiempo en los titulares y cuando se absuelve hay dos líneas, pero de la misma manera que le pasa a él, le pasa a los otros compañeros que han sido absueltos y que hoy tienen las puertas abiertas para entrar en el Partido Socialista en cuanto ellos lo deseen. Al igual que Segundo Rodríguez y al igual que otros muchos más que no han querido entrar simplemente porque no quieren hacer un proceso de afiliación nuevo, ahí ya está. Es simple y llanamente eso. El caso de Segundo es un poco más grave porque Segundo lo que ha dicho es que él no tiene por qué pedir la afiliación porque a él lo echaron. Entonces quien lo echó tendría que hay un procedimiento que lo conoce solamente el Partido Socialista. De la misma manera que ahora si el mismo, y no quiero ponerlo sobre la mesa porque no se trata de ellos, Víctor Saginé o Fefo Nieves, quieren incorporarse al partido, ellos tendrán que hacer un proceso de afiliación, pero son cuestiones internas de cada partido. No es decir, hay una regulación que dice, bueno, ahora lo meto. Entonces, es un tema de son cuestiones orgánicas dentro del partido que yo creo que nos perdemos explicándola aquí. Que no vale la pena. Si usted mañana se quiere afiliar al Partido Socialista, que no sé si me dejarán. Lo puede hacer perfectamente. Se mete en la página web del partido y se afilia directamente. No sé. Yo voté en su día al Partido Socialista. Era usted muy inteligente en aquel entonces. No, lo que era joven. También puede ser. Vamos con otro tema. En este caso, el Cabildo ha decidido personarse en la causa que ya se conoce como Sosa Dolores Corujo. En este caso, porque considera la institución y los informes jurídicos que podría haber algún tipo de responsabilidad económica del Cabildo si finalmente, como ha utilizado el señor Juan Manuel Sosa en su defensa, y tiene todo el derecho del mundo a utilizarlo, un decreto que se firmó en la época de Dolores Corujo como presidenta del Cabildo, donde de alguna manera, según Coalición Canaria, se venía a blindar el sueldo del señor Sosa, 300.000 euros que cobró durante esa época, que ahora el Servicio Canario de Salud reclama. El Partido Socialista ha sacado una dura nota
donde califica de cacería política la que se está realizando por parte del Cabildo de Lanzarote para cargarse a una posible candidata de Osvaldo, en este caso contrincante de Osvaldo Betancourt en las próximas elecciones. Echedei, ¿qué piensa? Que el Cabildo está cumpliendo con su obligación, la que tenemos los cargos públicos, si somos conocedores o tenemos indicios de que se está cometiendo algún delito. Lo que me parece una absoluta salida de tono, por quedarnos ahí, es la nota de prensa del Partido Socialista que habla de cacerías de brujas. Precisamente, el Partido Socialista, ¿sabes? Precisamente el Partido Socialista de Lanzarote, que porque una institución entienda que han sido mermados sus recursos económicos y los derechos que tiene como administración, y por tanto la de todos los ciudadanos, hable de cacerías. Yo creo, repito, que en política una de las cosas más importantes que hay es la coherencia, y es lo que más ha perdido este Partido Socialista de Loli Corujo y de Carlos Espinón desde que están en la dirección del Partido Socialista de Lanzarote, porque coherencia ninguna, es decir, entonces, bueno, si son coherentes, ¿qué lleva haciendo entonces Loli Corujo y Carlos Espino en todo lo que se les conoce al frente del partido político? Cacerías políticas contra el resto de partidos, contra Pedro Sanginés, contra Fernando Clavijo, contra este mismo que les habla con la denuncia que han presentado en Arrecife. ¿Esos son cacerías políticas o es que ellos entienden que es su obligación como cargo público? Porque lo que no puedes hacer es criticar una cosa cuando la hacen los demás y aplaudirla cuando la hacen los tuyos, ¿no? Ángel, ¿crees que realmente hay una cacería política? ¿Era necesario que el Cabildo se personase por si acaso? Yo no sé si habrá cacería política o no. Supongo que si el Cabildo ha tomado la decisión de seguir adelante o presentarse a la causa, es porque tendrán su fundamento jurídico. Sí es verdad que a mí sí me sorprendió que sus socios de gobierno se hayan abstenido cuando en su día eran socios de gobierno de la otra parte y se supone que conocían bien el tema tanto antes como ahora, pero bueno, son decisiones que toman los partidos en su libertad de decidir qué hacer, y el tiempo dirá quién tiene la razón y quién no la tiene en este caso. Juan, es verdad lo que dice el amigo Ángel, el PP finalmente se abstuvo, dijo que era porque creía que esto era una cuestión de coalición canaria, no estaba a valorar si negativa o positiva, pero que era una cuestión de coalición canaria. ¿Cree que se equivocó el Partido Popular? Bueno, en primer lugar, el Partido Popular no ha sido ningún impedimento para que salga adelante, que lo que aquí sale adelante no es que el Cabildo se persone, sino que tenga la facultad el presidente del Cabildo a personarse en una querella contra, en este caso, Loli Corujo, o la gestión de la presidenta anterior, doña Loli Corujo, con un decreto que existe, que por cierto, un decreto que conoce el Partido Popular y Armando Santana, dicho por él, cuando el director insular de presidencia del Cabildo pretende ir o va al juzgado el día que tiene que declarar Loli Corujo y aporta una documentación, entre ellos ese decreto y otra documentación que el Partido Popular, socio de gobierno, se entera por la prensa. Por lo tanto, si éramos necesarios en esa junta de gobierno para votar, también entiendo que éramos necesarios como socio de gobierno para compartir esa información antes de ir al juzgado a entregar esa documentación. Entonces, y el Partido Popular no montó ningún escándalo ni dijo, es que Coalición Canaria está actuando de esta manera o por qué actúa así. No. Respeto absoluto a Presidencia, respeto absoluto a nuestro presidente del Cabildo y aparte que es el responsable, por así decirlo, de velar por la gestión, es decir, presidente del Cabildo es el máximo dirigente de velar por una buena gestión en el Cabildo y tiene todo nuestro respaldo y tiene todo nuestro apoyo. Ahora bien, cuando vamos a una junta de gobierno convocada, donde nos falta toda la información, donde nos falta ese expediente, es un expediente, Ángel, extenso, donde uno no puede ir a la ligera a pronunciarse sin estudiar previo con nuestro equipo jurídico todo lo que hay con respecto a esta presentación de esta querella, por supuesto que nos tenemos que abstener y no hacer un impedimento para que aquellos que sí lo han estudiado, como es el director de Presidencia, licenciado él en calidad de abogado, ha estudiado todo eso entiendo yo, que sin ocultárselo al presidente, sino con el consentimiento del presidente, para ir y personarse y entregar previo a la querella esa documentación, que a nosotros también nos gustaría conocer
en tiempo y forma. Y eso simplemente es lo que un poco y no ha tenido tiempo para pedirle explicaciones, para que le expliquen exactamente. Nosotros, pues, ahora hubieran votado a favor. En esa convocatoria no teníamos todo el expediente y no lo habíamos estudiado jurídicamente para nosotros pronunciar. Y ahora con el conocimiento hubieran votado a favor. Yo no quiero ni hablarle a la coalición canaria ni hablarle al PSOE, porque tanto unos como otros han utilizado a Sosa cuando le interesó en todo momento, ¿no? Yo lo que sí digo es que el Partido Popular nunca está judicializando la política. El Partido Popular lo que está demostrando es que cuando tiene responsabilidad de gobierno es leal con su socio de gobierno y demuestra capacidad de trabajo. Y eso es lo que estamos haciendo y en eso es lo que estamos centrados. ¿Ya había un plazo para aprobar eso? ¿Había un plazo? No, lo que habría que hacerse la pregunta es ¿por qué el presidente del Cabildo solicita un informe a servicios jurídicos para llevarlo a la Junta de Gobierno cuando el presidente del Cabildo estaba legitimado perfectamente para actuar sin esa Junta de Gobierno también? Porque quiere escenificar de que esto no es un conflicto de partidos, sino que aquí estamos todos unidos. Pues el presidente del Cabildo sabe perfectamente que el socio de gobierno es leal a la gestión y a la defensa de los intereses del Cabildo de Lanzarote. Bueno, Alfredo, ustedes han sido muy duros con esa personación del presidente, que puede ser una querella o simplemente no se sabe muy bien cuál va a ser el papel que va a presentar. Lo más probable es que termine en una querella contra Dolores Corujo. Sí, efectivamente. Efectivamente, lo que yo creo que Juan lo ha explicado perfectamente, ¿no? Él habilita lo que se pretendía hacer el día del Consejo de Gobierno, era habilitar, en este caso al presidente, para que tome la decisión oportuna. Y mire usted, yo he tildado en más de una ocasión este asunto cuando me han preguntado de patraña política, orquestada en este caso por Osvaldo Betancourt y el director insular, y al que no reconozco, a Osvaldo Betancourt, y lo digo con desolación porque lo conozco en lo personal, nos conocemos hace muchos años, tengo buena relación con la familia y demás, y no reconozco a Osvaldo en este registro, sinceramente. Yo reconozco a un Osvaldo hablando de los problemas del agua en Arrecife, de cómo solucionar los problemas de Amavir, cómo explicarle a la ciudadanía qué va a suceder con el Hospital Insular de Lanzarote y con el servicio de geriatría. Ahí reconozco a Osvaldo Betancourt. Pero yo en esta tesitura, en este registro de hombre vengativo que voy contra mi adversaria política en estos términos, no reconozco en absoluto al presidente del Cabildo. Y sinceramente hablo desde la decepción más profunda, porque creo que esto todo es una orquestación por tirarlo de alguna manera, de patraña política. Mire, lo que nos está cobrando el director insular son 6.000 euros al mes, nos va a costar más caro ya nos cuesta más caro que la segunda denuncia que le interpusieron de reclamarle las comisiones y plenos. Entonces yo creo que nos va a costar más caro que eso. Ahora, que usted me dice que vamos a estar interponiendo los asuntos porque hay que... Pero hay preocupación en el PSOE por esta, posible preocupación la misma que hay el día que fueron al juzgado de aquí. La situación es exactamente la misma. O sea, la situación procesal de la compañera Dolores Corujo es exactamente la misma. Lo único que ahora hay, el fiscal ha derivado esta situación a la Fiscalía del Supremo, a la Sala Segunda, porque con su condición de aforada tendrá que decidir. Entonces, que ahora esa situación ellos hayan visto, porque también hemos presentado alegaciones a esa denuncia, hayan visto que esto va a quedar en nada, porque va a quedar en nada, pues abren la vía de presentar una querella penal contra María Dolores Corujo. Y ahí es donde no reconozco yo la actitud de un presidente que yo creo que tendría que estar en otros asuntos, no en estos asuntos. Y si realmente están en defensa del dinero público, como se apuntaba el señor Echedey también, porque es una acción para defender el dinero público, porque lo primero que hizo el presidente del Cabildo cuando llegó fue retirarse como acusación particular del Consorcio Insular de Aguas con la denuncia que estaba presentada contra el señor Pedro Sajiné. ¿Por qué se retiró? También estábamos en aquel entonces defendiendo dinero público, 2 millones de euros que no se sabían para qué se habían utilizado. Y lo que primero que hace el Cabildo es retirarse como acusación. Ahí no se estaba defendiendo el dinero público, y aquí sí se pretende defender 300.000 euros, que ojo, aún está porque se decida y se haya una sentencia firme, que no la hay, con respecto a quién debe abonar. Y aquí nadie cuestiona, y termino con esto porque la verdad que es una cuestión que también me sobrepasa, aquí nadie cuestiona. O sea, cuando Juan Manuel Sosa era un hombre de Estado, porque había la posibilidad, y lo apuntaba el señor Juan Monsol también muy atinado, cuando era un hombre de Estado porque cabía la moción de censura al Partido Socialista, cuando Loli era presidenta, ahí no había ningún problema. En cuanto Juan Manuel Sosa decide
unirse al grupo de gobierno de Loli Corujo. Ahí empieza una guerra, una cacería particular contra Juan Manuel Sosa, y que yo digo, hombre, ahora está en el gobierno, ahora estuvo en el gobierno de Loli, estuvo en el gobierno anterior de Pedro Sanginés, pero este hombre, si está de consejero, de algún lado tiene que cobrar. Usted no lo considera tránsfuga, ¿no? Mire, a mí no me corresponde. Yo lo que sí le digo, y en este caso que nos afecta directamente, este señor estuvo de consejero y de algún lado tiene que cobrar. Bien del gobierno de Canarias, como interpretamos nosotros en la legislatura pasada, que era el gobierno de Canarias quien tenía que pagarle, y así se le hizo. Y ahora, pues el nuevo gobierno de Canarias ha decidido y ha visto que no es la Consejería de Sanidad, sino es el Cabildo. Pues en esa están. Habrá, cuando la sentencia sea firme, se decidirá quién tenía que pagarle a este hombre, pero lo que está claro que de algún lado tenía que cobrar, porque estaba haciendo sus funciones de consejero con el gobierno de Loli y con el gobierno de Pedro. Sí, lo que no se, que tendría que cobrar, eso lo tiene todo el mundo claro. Lo que no se sabe es si tendría que cobrar como médico o simplemente como consejero. Bueno, pues eso está todavía por decidirse, que ni siquiera está decidido. Y es que encima, cuando usted me pregunta lo de tránsfugo, es que el propio abogado que presenta la denuncia, él vio como el juez le tiró abajo la denuncia por transfugismo a Sosa. Es que el propio abogado es conocedor. Yo creo que ellos se han dado cuenta de que todo esto no va a llegar a ningún lado, que esto es una patraña política, insisto en nombrarlo así, y se abre la vía de la querella, porque a ver si con una querella penal nos suena la flauta y mantenemos fuera de juego a quien está ejerciendo un liderazgo desde la oposición que ni ellos mismos esperaban. Porque, insisto, no reconozco a Osvaldo Betancourt en este registro y lo reconozco en otros registros Alfredo, diferentes. para ser creíble, yo creo que el despropósito de decir que se le está pagando un sueldo a un director insular que está legitimado para poder hacer su función, igual de legitimado que estaba en este caso Carlos Espinos como jefe de gabinete de presidencia de doña Loli Corujo, que podemos decir que se le pagó un sueldo a un jefe de gabinete que es mucho más alto que el de este señor director, para ir en contra de Pedro Sanginés, por ejemplo, y hacer una cacería política. ¿Cuándo? Porque lo que se dedicó el gobierno anterior, prácticamente esas personas que le estoy diciendo, era de ir en contra de derrumbar a un adversario político y no de gestionar bien la gestión cabildicia. No es creíble cuando se dice este tipo de cosas. Para mí, te vale cuando te interesa a ti, pero cuando no te interesa no te vale. Yo creo que el judicializar lo que es la gestión de un cabildo, igual que dice que ahora este gobierno de Canarias hace un informe, es decir, está pretendiendo decir que los informes que hacen unos técnicos del gobierno de Canarias lo hace marcado por un interés político. Yo creo que es muy grave lo que se dice, ¿no? Porque el informe lo hacen unos técnicos, deberían ser neutrales, imparciales, y aceptarlo da igual qué gobierno y qué color político gobierne, porque son informes que no lo hace el político, lo hace unos técnicos, y hay que respetar a la labor de esos técnicos. Yo creo que sería lo más justo. Bueno, se me adelantó Juan, pero venga, para Sí, terminar. yo a Alfredo, que yo creo que se le notaba hasta en la cara, si algún día mi partido me manda a defender algo como lo que le acaban de mandar a defender desde su partido a don Alfredo en esta silla se quedará vacía, don Jorge. Yo no vengo aquí a engañar a nadie ni a defender lo que yo mismo no creo. Mire, hay una realidad, y no lo digo yo, no lo dice Coalición Canaria, no lo dice un director jurídico del Cabildo, no, lo han dicho 2 jueces ya. Señor Sosa ha cobrado indebidamente 300.000 euros de dinero público. Solo dicen sentencias judiciales, que ahora es verdad que el PSOE también cuestiona las sentencias judiciales. No son firmes, usted lo sabe. Yo no le interrumpí a usted y mire que usted ha dicho en esa intervención que tuvo además bastante larga varios disparates. Señor Sosa ha cobrado indebidamente, según 2 resoluciones judiciales, 300.000 euros de dinero público. Eso es una realidad. No estoy inventándome nada y ahí están las 2 sentencias que así lo dicen. El gobierno de Canarias anterior no entendió que tenía que pagar y ahora que no. No. Se engañó al gobierno de Canarias. Porque cuando el señor Sosa deja de ser portavoz de Coalición Canaria, tiene que dejar de cobrar como portavoz liberado por sanidad. Porque eso lo dice la ley. Y ustedes se saltaron la ley y ocultaron información o al gobierno de Canarias o a la intervención del gobierno de Canarias para que le siguieran pagando como médico, entre otras cosas, porque como médico ganaba unos 3.000 euros más al mes que lo que ganaría como consejero del Cabildo. Porque hay que poner las cosas arriba de la mesa. Y porque ustedes, para que los sustentaran en el gobierno, cuando el Partido Popular sale del gobierno, necesitaban el voto de Sosa, la condición era que este señor siguiera cobrando lo que venía cobrando cuando era portavoz de Coalición Canaria y que dejó de tener el derecho en el momento que dejó de ser portavoz de Coalición Canaria. Esa es la realidad. Y la realidad es que hay un fiscal que ha hecho un escrito diciéndole al fiscal general, porque está en el Supremo al estar afuera de Loli Corujo, oye, este decreto del 20 y pico de noviembre del 2021 tiene indicios de delito.
mírenlo ustedes allá porque a mí no me corresponde mirarlo. Esa es la realidad de lo que está pasando. Y yo la postura del Partido Popular, que decía don Juan, que ellos no quieren judicializar, respetando las posturas de todos los partidos políticos, creo que es una postura política, como cargo público estamos en la obligación, si cualquier funcionario eventual, como son los directores insulares o funcionarios de carrera, como son los miembros de la plantilla del Cabildo, detecta que puede haber indicio de delitos, denunciar. Pero yo sí entiendo que el Partido Popular, en su postura política, ha decidido abstenerse en este tema, entre otras cosas porque es verdad que el decreto se firma el 5 de noviembre del 2021 y el Partido Popular sale del grupo de gobierno el 18 de noviembre del 2021. Es decir, estaban en el gobierno cuando Loli Corujo firmó el decreto que hoy estaba investigándose. Entonces puede ser que por coherencia y demás hayan decidido abstenerse. No obstaculizar que se presente la denuncia por quien único puede presentar, no denuncia, que anuncie que pueda personarse el ayuntamiento en una posible querella. Y cuidado, porque después vuelvo a decir lo mismo. Hay que tener coherencia en política. ¿Cómo que esto es una cacería política porque el Cabildo se persone para defender sus derechos? Usted aquí defendió que si la investigación que la Fiscalía, a denuncia de un abogado del Partido Socialista, había iniciado en Arrecife, llegaba a sede judicial, usted, Alfredo Mendoza y el Partido Socialista de Arrecife se personarían en la causa. Correcto. Ustedes sí y el Cabildo de Lanzarote no. ¿Por qué? Ustedes son mejores, ustedes distribuyen justicia, ustedes son la figura de la justicia griega, que ustedes son los que dicen lo que es bueno y lo que es malo. Miren, esto tiene mucho tufo, mucho tufo. Y está teniendo peor tufo la postura que está adoptando el Partido Socialista en los casos de el hermano, la mujer, los exministros, los antiguos diputados, porque ahora están cuestionando al Poder Judicial. El Partido Socialista, que se supone un partido democrático, está cuestionando las decisiones del Poder Judicial. Y cuidado, porque por ahí empezaron regímenes dictatoriales de muchos países del mundo. Yo voy a hacer eso, pero no sé si tú quieres decir, aunque sea un minuto, pero te voy a dar un minuto. Esto es, insisto, en lo de siempre. Le han puesto a Osvaldo Betancourt un comisario político, que en este caso es el señor David Monte, para gestionar y controlar el Cabildo desde otro lugar. Y no reconozco al señor Osvaldo Betancourt. Y aquí está, es evidente. O sea, estamos hablando y hemos hablado de muchísimas cuestiones que no tienen nada que ver con los problemas reales que le está afectando a la ciudadanía ahora mismo. Y llevamos un tiempo perdido en esto. Y yo creo que esa es la estrategia que tiene Comisión Canaria al respecto. Y le digo, y sinceramente, no reconozco a Osvaldo Betancourt en este asunto, no lo reconozco en absoluto en este asunto, cuando podría estar hablando de otros asuntos más interesantes que le preocupan de verdad a la ciudadanía. Teníamos el tema del Tribunal Europeo, que ha fallado a favor de, bueno, de alguna manera, para que lo entienda todo el mundo, que finalmente lo que era la ley de amnistía del Partido Socialista, finalmente aplicada al procés de Cataluña, de la independencia, es legal y por lo tanto se podía aplicar. Otra cosa es que todavía ahora el Supremo tiene que resolver si esa decisión del Tribunal Europeo puede afectar a una de las partes, por lo que el Tribunal Supremo condenó, en este caso al señor Puigdemont, que de momento no se ha pronunciado. Pero me gustaría, porque me quedan 5 minutos, a ver si somos capaces hablar un poco, porque está del curso político del Cabildo. En la próxima vamos a hablar de Arrecife. Hubiera sido mejor hoy hablar de Arrecife, sobre todo porque está usted, que es alcalde, y está el teniente de alcalde. Vamos, aunque Juan bueno, en Arrecife, mucha gente dice que las cosas han mejorado de manera notable, al menos la acción de gobierno parece que se mueve, que se han movido cosas que en la época que gobernaba el PSOE pues estaban paralizadas, no se sabe si por temas judiciales, por problemas y tal. Esa sensación que tiene mucha gente, usted no la comparte. Le voy a agradecer, pues me vuelve usted a visibilizar otra vez, por segunda vez, como alcalde de Arrecife. ¿Le dije alcalde? Repase usted cuando después pueda, bueno, candidato a la alcaldía de Arrecife por el PSOE. Candidato y aspirante, sí, me quedé en eso. Y más votado, ¿eh? Pero le agradezco que usted me visibilice por segunda vez en este programa como alcalde de Arrecife. Mire, yo decir ya en el balance el otro día tuve la oportunidad, en su medio también, por la mañana temprano, de hacer un balance de la gestión del Ayuntamiento de Arrecife. Yo creo que el balance que yo hago es simplemente decirle a los ciudadanos que echen un vistazo atrás en estos 4 años, y no solo los 4, sino ya el Partido Popular incluso lleva ya 7 años gestionando el destino de la ciudad de Arrecife. ¿Uno con ustedes? Con la alcaldía, sí, un año con nosotros, y que siempre hemos dicho, creo que fue una apuesta decidida por Arrecife, el principio de la legislatura del 2019, en la que se apostó como nunca a través de los planes de cooperación municipal
por una ciudad que evidentemente necesitaba muchísimas cuestiones y entre ellas tener algo que también yo siempre he aplaudido a Astrid Pérez en este caso, que era crear una oficina única y exclusivamente para el desarrollo y la redacción y elaboración de proyectos, que hoy en día no existen en el Ayuntamiento de Arrecife, todo hay que decirlo. ¿Se ha quitado? Sí, bueno, ha desaparecido, no me diga por qué ni cuáles son los motivos, yo creo que el teniente alcalde lo puede explicar perfectamente, pero lo cierto es que no existe. Y en cuanto a, y teniendo aquí al teniente alcalde y concejal de festejo, yo creo que para hacer un balance positivo de Arrecife sobre el gobierno y la gestión de este grupo de gobierno, yo creo que yo le atribuyo el éxito rotundo que ha tenido el Ayuntamiento de Arrecife en esta legislatura en la creación de eventos y las fiestas. Yo creo que si hay una concejalía que ha funcionado como un tiro y como una moto, es la concejalía de festejo, porque otra cosa no, pero eventos y fiestas sí hemos desarrollado, y lo hacen muy bien, y todo hay que decirlo. Pero el resto, mire, transporte público, seguimos teniendo un transporte público deficitario. Alumbrado público, siguen muchos barrios quejándose de alumbrado público, aunque se hayan hecho inversiones, pero no son necesarias. En cuestión sanitaria, y que no son competencias del ayuntamiento, pero sí cuestiones que pueden hacer, como por ejemplo posicionarse con el hospital insular, o bien ceder el suelo al Gobierno de Canarias para la construcción del centro de salud de Ergana o un centro de respiro familiar, siguen careciendo desde el punto de vista de las obras públicas, de las infraestructuras necesarias para Arrecife. Ahora bien, yo si tengo que felicitar en algo la gestión del Ayuntamiento de Arrecife, ha sido en la gestión de fiestas y de eventos que se ha desarrollado a lo largo de esta legislatura, que el señor Echede Eugenio, como concejal del área, yo creo que lo han hecho bien, aunque para mi gusto ha sido un dispendio innecesario. Bueno, un pequeño balance, teniente de alcalde. Bueno, yo agradezco a don Alfredo la felicitación, tengo que decirle, y permítanme dejar la modestia a un lado, que imagínese usted si fuera alcalde cómo estaría toda la ciudad, porque yo hago lo que me toca por concejal de fiestas y creo que hemos dado un salto cualitativo en las fiestas de la ciudad y en otras muchas áreas que también gestionan mis compañeros de grupo político y mis compañeros de pacto de gobierno, porque creo que en todas las áreas se está haciendo un trabajo, siempre con muchas cosas que mejorar en algunas. Eso, yo creo que si dijéramos que Arrecife está funcionando bien por los cuatro costados, estaríamos engañando a la sociedad y a los arrecifeños, pero sí creo que está funcionando bastante mejor que hace solo 3 años y muchísimo mejor, infinitamente mejor que en la última época en la que presidió la corporación una miembro, en este caso, del Partido Socialista. Miren, y pongo ejemplos, ¿no? Sí, es cierto, se ha eliminado la unidad de planificación y proyectos porque la crearon ustedes por 3 años, con planes, ¿sí? con personal que solo podíamos mantener contratados 3 años y que a los 3 años la ley obliga a poner en el paro porque no se pueden ampliar, porque no son plazas y pusieron un parche en ese momento que funcionó, pero el parche llegó un momento que la ley no te permite seguir y se creó otra nueva unidad que se llama Unidad de Barrios, que está funcionando, haciendo las veces en muchos de los proyectos de la unidad de planificación. Es decir, como tal no existe ya, pero ha seguido con otra nomenclatura porque estas cosas que nos da la ley... Por ejemplo, ¿el plan de asfaltado tiene que ver algo con eso? Ahora se gestiona desde la unidad de barrios. Antes se hacía desde la oficina de planificación de proyectos, 3 años pasan, no puedes continuar un proyecto de este tipo con el mismo nombre y creas otra unidad, que ahora se llama unidad de barrios, y se están asfaltando, repito, con todo el respeto a todo el mundo, y solo hay que ver las noticias o pasearse por Arrecife, más calles que nunca en esta ciudad. Ahora que quieren asfaltar 300. Ahora la quinta fase del plan de barrio son 200 y pico calles las que se van a reasfaltar. Era demasiada la demanda y la necesidad de asfalto que tenía esta ciudad. Llevábamos como 15 años, fue mi compañero Samuel Martín en su última época como concejal en el Ayuntamiento de Arrecife, el último que asfaltó una calle antes de iniciar los planes de asfalto. Es decir, somos conscientes de que había mucho deterioro en el asfalto de la ciudad y se ha asfaltado muchísimo, se continúa asfaltando mucho y falta mucho por asfaltar. Pero miren, yo creo que hay que mirar dónde estaba, y hablo de Arrecife, pero el Cabildo podríamos hacerlo en la misma línea, aunque seguro que don Juan controla más los datos que yo, pero hay que mirar dónde estaba Arrecife hace tan solo 3 años y dónde está ahora, 3 años después. Hemos mejorado la fiesta, tenemos una oferta cultural, teníamos una Casa de la Cultura que abría por las tardes para que la gente viera las paredes y que ahora tiene una programación fija, mensual, no solo en la Casa de la Cultura, sino en cada uno de los centros socioculturales. Le hemos dado nuevamente a los mayores de la ciudad un espacio y un lugar que cerraron en la anterior etapa, como era el Centro de Mayores de Arrecife, y que hoy está abierto con actividad, con dinamización, con actividades para su mejora, no solo física, sino también cognitiva. Hemos mejorado muchísimo en materia de limpieza, aunque todavía queda mucho por hacer. Tenemos ya casi listo el pliego de condiciones técnicas para poner un servicio acorde a la ciudad del 2026.
Tenemos casi en puertas, y ahí a lo mejor nos puede echar una mano don Alfredo, pendiente solo de un informe del Ministerio de Costas, la aprobación por fin en esta ciudad, después de más de 30 años, del plan supletorio de Arrecife, que por cierto es a lo que está esperando la modificación del suelo para el Centro de Salud Argana, porque iniciaron una modificación en la época del Partido Socialista y del Partido Popular que estaba mal, y que no le daba condición de urbana, le daba la condición de sanitaria, pero no la condición de urbana a la parcela que se quería construir, con lo que no valía el trabajo que hicieron, y ahora el plan supletorio lo arreglará definitivamente. Sí, podemos hablar, se aprobará, porque aún con el informe desfavorable de Costas, que algo nos han anunciado ya, vamos a tirar para adelante y vamos a aprobar definitivamente, porque había oído algo de que Costa podría incluso echarlo afuera. No, hemos corregido, digo para que todo el mundo sepa en qué punto estamos, hemos corregido todas aquellas zonas que afectan a las zonas de servidumbre, todas aquellas directrices que nos dio Costas en el Ministerio, y se meten en competencias que ya no son de ellos, porque el dominio público ha pasado a ser competencia del Gobierno de Canarias. Tenemos el informe favorable del Gobierno de Canarias, y esas cosas que nos decía Costas del Estado que teníamos que mover en dominio público, al entender que no están en sus competencias, no las vamos a asumir, sino vamos a asumir el Gobierno de la comunidad. Y en un mes y medio, que tienen la obligación de emitir informe, y además hemos hablado con los técnicos y están en esa línea, sea favorable o sea desfavorable, seguiremos adelante, porque, repito, es una cuestión competencial. Y es poco tiempo para hablar de los avances de Arrecife, porque... pero era simplemente una síntesis me queda hablar, y permítame, porque si no me mata la compañera, rápido. Por el salto cualitativo que se ha hecho en la gestión del bienestar social de nuestra ciudad, por el salto cuantitativo que se ha hecho en la promoción turística de nuestra ciudad, y repito, ¿hay sitios, hay áreas de trabajo en las que tenemos que seguir incidiendo? Sí, claro que las hay, pero Arrecife es hoy una mejor Arrecife que hace 3 años. Me tengo que ir ya, pero venga, te doy 20 segundos. No, yo en cuestión de Arrecife poco puedo opinar, porque es una labor municipal, pero sí es cierto que... ¿Tú has notado la sensación de que ha ido a mejor, ha ido a peor? Es una capital o es un municipio que se veía que tenía mucho trabajo por hacer. Yo no sé si cualitativamente se habrá notado, cuantitativamente sí se va notando en el gasto que han tenido en diferentes áreas, y por lo tanto, bueno, hay que dejar que pase esta legislatura y después hacer un resumen final de la labor y que ya pues el votante opine si lo que han hecho ha sido positivo o no para la ciudad. Ángel, te agradezco que haya sido tan ágil, y también te lo voy a pedir a ti porque es que me están echando. Sencillo, yo no reconozco a este partido socialista que quiera que un alcalde de Arrecife sea socialista, llevando al actual alcalde a los juzgados para eliminar a un adversario político. Esto es lamentable, ¿no? Nunca visto en la historia política, pero bueno, nos tiene acostumbrado el Partido Socialista a esto, ¿no? A destruir sus adversarios, no en las urnas, sino en los juzgados. Por supuesto que Arrecife ha cambiado. Y voy a empezar por la fiesta. Por supuesto que a la fiesta van miles y miles de personas, no a Arrecife, a la capital de la isla, que vienen de diferentes lugares de la isla, muchísima gente a disfrutar de la dinamización de los eventos festivos que se hace. Prueba de ello es que Arrecife lidera la creación de empleo en la isla de Lanzarote, lidera la creación de aperturas de negocio en la isla de Lanzarote, y eso es prueba de posiblemente esa dinamización y esos eventos que se producen. No es verdad de que el transporte esté abandonado, cuando más que nunca ahora mismo hay una renovación casi total de la línea de guagua, las nuevas guaguas que están activadas al servicio público del transporte en Arrecife. En breve, en noviembre, se entregarán las primeras viviendas oficiales o viviendas protección oficial o viviendas sociales gestionadas por Astrid Pérez en su momento, y a día de hoy por Jonathan de León y el grupo de gobierno. Por lo tanto, no es verdad, que usted mismo lo ha reconocido antes, off the record, cuando llegó aquí, que se tuvo que retrasar o llegaba justo a tiempo porque había un colapso en Arrecife por las obras que se están ejecutando de alcantarillado, de levantar muchísimas calles en Arrecife para dotarlas de ese alcantarillado para evitar esas inundaciones, para una mejora de asfaltado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este Arrecife está cambiando, este Arrecife actual, desde la época de doña Astrid Pérez hasta la fecha, está recogiendo todos esos frutos de los proyectos y la planificación, y evidentemente quiero este Arrecife y no el Arrecife que nos dejó Eva de Anta, con una comisaría de policías locales, con los propios policías locales patrullando en coches de alquiler, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quiero este partido o esta gestión o este grupo de gobierno o esta gestión de gobierno que no la que ustedes dejaron. Juan, muchas gracias, Juan, y de verdad que te pido disculpas porque es que ya entre Alfredo y Egiday se comieron todo el tiempo, incluso el de ustedes. Ángel, muchas gracias por venir desde Yaiza. Muy bien. Que ahora son las fiestas. Vamos a retransmitir, por cierto, ya lo dije en la primera parte, vamos a retransmitir en directo la procesión
de la Virgen. Y posteriormente, aparte de las actuaciones que hay en la plaza, ya si quieren se pueden ya anoche hubo, hubo, la actuaciones. final de fútbol allí, también. También. Eso. Juan, y después ya se van tranquilos para arriba y contentos. También, Alfredo, muchas gracias por estar aquí, te lo agradezco. También a Echedey, Eugenio, teniente alcalde. Que disfruten hoy también de la final del Memorial Mamerto Cabrera en el terreno de lucha de Tía, 8:30, el Tao contra el Yaiza. Pues que vaya todo el mundo y a lo mejor incluso nosotros damos una sorpresa y lo podemos, y no sé si lo vamos a poder retransmitir o no, pero por lo menos lo vamos a grabar y luego ya veremos. El domingo seguro que lo podrán ver. Gracias. Juan, muchas gracias. Nosotros regresamos el lunes. Buenas tardes.